Y ya tenemos en línea a Jorge Cian, presidente de la Comisión de Energía de ADIMRA, con quien vamos a seguir hablando sobre la metalmecánica. Bienvenido, Jorge, a Conexión Parques. Lía Gelfi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lía? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado y por la invitación. Jorge, ayer estuviste participando del evento que venimos hablando en el programa, en el bloque anterior, Forjando Vaca Muerta, que tiene que ver con el mundo de la metalmecánica, específicamente las pymes neuquinas, porque estaba orientado a este puente, a hacer un puente entre la capacidad ociosa que presentaron y presentan las pymes en Neuquén también, aunque no parezca, ¿no? Los títulos pareciera que en Neuquén todos están a full y no hay capacidad ociosa, este año la hubo y las metalmecánicas también lo han sufrido. Entonces este evento que conectó con el oil and gas fue muy importante para el sector. Vos participaste quería saber un poco cuál era tu mensaje a estas pymes metalmecánicas y cuáles fueron esas impresiones que vos tuviste de la participación, porque además estuviste dialogando con pymes locales. ¿Qué te quedó a vos siendo ADIMRA, teniendo una mirada federal y además de especialista en energía, ¿no? Así que bueno, empezamos por ahí, después seguimos charlando más en detalle. Bien, fuimos invitados por el Centro Pyme Adeneu, por Adineu también, que es una cámara que representa a ADIMRA. ADIMRA, por si la audiencia no lo sabe, es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, tiene más de 120 años, representa a más de 25.000 empresas en todo el país, lo cual son más de 250.000 puestos de trabajo, de manera directa e indirecta, porque tiene el factor multiplicador más alto de la industria, que es 5,2, llega casi al 1,5 millones de puestos indirectos. Además representa 58 cámaras, tanto regionales como sectoriales, con lo cual ADIMRA es una institución federal y tiene presencia en todo el país, con mayor concentración en algunas provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, pero una fuerte participación también en San Juan, Neuquén, Tucumán, Chubut y Río Negro. Agradecimos obviamente muchísimo la invitación porque, como bien dijiste vos en la introducción, es la posibilidad de generar un puente entre la capacidad, digamos, que tiene la industria, que son, hablando propiamente dicho, son más de 400 pymes las que integran a DIMRA, que son proveedoras del sector hidrocarburífero, 200 especialistas puntualmente en fabricación de bienes de capital, que son las máquinas que sirven Ujú, para hacer otras cosas, con ujú. varias particularidades que las fuimos dejando ayer en el evento, entre ellas que la gran mayoría tiene más de 10 años de antigüedad, que una de cada 5 exporta, que se pagan salarios casi el 60% por encima del promedio, que tienen fuerte componente de I más D más I, donde es uno de los sectores que más invierte en investigación y desarrollo, lo cual hace que sea un sector bastante complejo, con certificaciones internacionales para ser proveedoras de un sector que requiere un nivel de especialidad muy alto, casi comparado con el sector nuclear, y compite con el mundo, pero con países desarrollados como Japón, Claro. Alemania, Francia, etcétera. Con lo cual tiene un entramado bastante complejo que abarca no solo a los Ujú, fabricantes, sino a toda la cadena de valor. Puntualmente, ujú. tus comentarios, sí existe, digamos, una realidad bastante contraria, ¿no? Porque uno, por un lado, tiene todos los anuncios de inversión que van realizando las distintas operadoras, Esa. los récords en cuestión de perforación, los récords en cuestión de producción también, pero eso no se condice con los niveles de inversión y de impulso en el sector, con lo cual vos tenés a DIMRA en el último informe que realizó estudios económicos, te da una utilización de capacidad instalada en torno al 45%, con lo cual es casi la mitad de lo que uno tiene, Sí, un desempleo tremendo. interanual que cayó 2,5 puntos, pero unas importaciones que crecieron en torno al 20%, con lo cual el escenario Claro. actual es una capacidad instalada al 50%, importaciones creciendo y desocupación, con lo cual realmente es Ujú. preocupante. La mirada, digamos, positiva al vaso medio lleno es que en cuanto active el sector, que esperamos todos que sea en breve, ya tenemos, digamos, los antecedentes, la experiencia y la capacidad para poder hacerlo, porque ADIMRA, al igual que Adineu y toda la cadena de valor, la gran mayoría son pymes. En ADIMRA el Exacto. 90% son pymes.
con lo Ujú. cual la Sí, pyme sí, tiene una sí. característica puntual que es, una vez que uno forma al capital humano, lo desarrolla, pues son operarios especializados, son ingenieros, son técnicos, difícilmente, digamos, se desprenda fácilmente. Tiene que haber una caída sostenida en el tiempo para que después de pasar por varias situaciones de suspensiones, adelanto de vacaciones y demás cuestiones, recién llegues a una cuestión de desvinculación. Nosotros lo que solemos hacer es sostener el empleo a la espera siempre, con la esperanza puesta en la reactivación. Sí, acá justamente ayer por la tarde había un panel de empresas, pymes metalmecánicas locales, y bueno, hablaban un poco de los puntos de dolor y de este tiempo. El capital humano es uno, pero acá tiene otra complejidad más, que es más caro la cuestión laboral localmente, además de contexto país, y que migraban muchos a trabajar en el oil and gas, a boca de pozo. Entonces, eso genera también la pérdida de oficio. Entonces, efectivamente, retienen todo lo que pueden, tienen buen salario, inclusive mucho más que otros oficios, pero igualmente se va migrando y se va perdiendo. Y estaban realmente muy preocupados porque no se pierda el oficio y eso, bueno, es muy importante. No sé qué solución tiene, pero bueno, trabajar en retener y hacer más, un semillero. No sé si desde Adimra tienen algo para trabajar en desarrollar más oficio de metalmecánico. Sí, justamente en el día de ayer estuvimos presentes, como bien dijiste en la introducción, con Mariano Huizo, que es vicepresidente de ADIMRA, vicepresidente primero de ASINMET y presidente de la Comisión de Minería, donde él en la introducción indicó la cantidad de centros tecnológicos que tiene ADIMRA y los cursos que brinda a través del IAEA, que es el Instituto de Actualización Empresaria, justamente para empezar a crear toda esta mano de obra calificada, estos técnicos, que es muy necesario porque cuando el nivel de actividad levante, que lo estamos todos esperando, va a requerir mucha mano de obra en lo inmediato, con lo cual uno Ujú. tiene que hacer como la tarea previa de empezar a capacitar, a formar al personal. Un poco en este momento pareciera ser a riesgo, pero lo que nosotros presentamos ayer es la necesidad de esta curva de aprendizaje, transitarla lo más rápido posible, justamente dando todas las herramientas que ya tiene ADIMRA desarrolladas y probadas en los centros tecnológicos y en otras cámaras regionales, bajarlas rápidamente en Neuquén y formar, Sí. fortalecer y generar una dinámica de articulación con todas las pymes locales de Neuquén para brindar la mayor cantidad de servicios posibles para que de corto plazo podamos preparar a todas las empresas neuquinas para hacer frente al incremento de la demanda que esperamos, insisto, el sector hidrocarburífero muestre en el inicio del 2026. Con lo cual nuestra intención Claro. siempre es acercar todas las herramientas, contar las experiencias, los casos de éxito y a través de las cámaras, que son las que conocen las necesidades que tienen los socios puntuales, conocer dónde le duele, dónde les aprieta el zapato, cuál es la realidad de ustedes, que como bien dijiste antes, quizás tienen costos más altos, con lo cual la necesidad de tener altos niveles de productividad para compensar eso es algo muy marcado y también es algo que está muy de moda también y está muy solicitado, ¿no? Incrementar los niveles de eficiencia, bajar los costos, porque el sector hidrocarburífero no deja de ser un commodity y necesitamos tener bueno, digamos, puede ser muy, muy competitivos porque estamos contra un barril internacional y ante la posibilidad de que las inversiones se trasladen a otro lugar, tanto a Brasil en la parte de offshore, como a Guyana, como a otro país donde el valor del barril y a un menor costo sea más atractivo. Con lo cual, lo que hay que realizar es un trabajo de manera conjunta entre todas las empresas, tanto las Es, neuquinas, con las mendocinas, las de Buenos Aires, en capitalizar esta gran oportunidad que el país tiene para apalancar su desarrollo basado en un recurso natural. Bueno, vos mencionabas a las empresas neuquinas y a las de todo el país, que justamente también hay una tensión a veces entre todas las empresas tal vez que no son de Neuquén, que vienen, pero también salió el tema de de la importancia de la asociatividad para trabajar en el oil and gas, porque los volúmenes de trabajo son tantos y en tan poco tiempo que una sola empresa no puede atender una demanda tal vez de esa, por ejemplo, que tiene que ejecutar todo lo que pide YPF, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno.
esas asociatividades, cómo se hacen, cómo la ves que puede realizarse. Hay ventajas cuando de las empresas, la proximidad es competitividad, con lo cual las empresas locales tienen la cercanía y tienen el conocimiento local, pero ¿cómo se puede hacer para bajar esa tensión con Adimra o si ya ustedes lo hacen, trabajar esas cadenas de valor a nivel país? Hay algo que se llama la institución invisible, que es la confianza. Me parece que la forma es, primero es las empresas, las pymes locales, acercarse a las cámaras y trabajar desde la cámara como gran articulador, y después trabajar en Ujú. un plan, que lo que nosotros decimos es la necesidad de tener un plan industrial a largo plazo que vaya por fuera de la política. Pues no podemos estar cada 2 o Sí, cada 4 años cambiando de una manera pendular el curso de la historia. Necesitamos, sobre todo en el sector hidrocarburífero, que es de capital intensivo, lo que requiere son condiciones sostenidas en el tiempo para realizar esa inversión y obviamente tener un payback o un retorno, digamos, de toda esa inversión en un plazo y la seguridad de poder hacerlo. Con lo cual, la forma, como decís, es cómo se articula y a través de las cámaras, trabajando de manera conjunta, trabajando en un plan, entendiendo cuáles son las posibilidades, las necesidades y los deseos de las pymes locales, obviamente respetando inicialmente, a sabiendas de la ventaja competitiva y comparativa que tienen en cuanto a la proximidad, a la distancia geográfica, a la inmediatez y a todo el desarrollo que ya tienen, porque Neuquén, si bien no tendrá una metalmecánica como primera industria o más fuerte, tiene su historia, y tiene sus años y tiene sus pymes locales, con lo cual plantar primero y, a todas las pymes locales en esta lógica de anillos que ustedes llaman, me parece que es lo primero que hay que hacer es, bueno, veamos qué es lo que tenemos, hacemos un plan de hacia dónde se quiere ir con las pymes locales, apoyarlas, sostenerlas y ver cómo nos podemos complementar en función de las capacidades que cada uno tiene, los antecedentes que cada uno tiene, la experiencia y, nuevamente, esto es confianza, es sostener, es compromiso, es respeto, no hay otro camino. no hay otro camino. Y también se habló bueno, de algunas cuestiones ya particulares, pero que tiene que ver con el que la metalmecánica es pyme, 100%. En Adimra, todas son pymes. No Uh sé -huh. si hay alguna que pueda ser grande, pero bueno, pasa en todos lados, ¿no? Y entonces uno de los empresarios decía, hay una particularidad que es que nosotros compramos a empresas gigantes nuestros insumos y también le vendemos a empresas gigantes y nosotros no nos quedamos sin poder haber de negociación o nos sentimos siempre en debilidad, ¿no? En esas transacciones. ¿Eso cómo lo ves vos? A ver, lo explicaste muy bien, porque los clientes son muy grandes, pues son las operadoras, y los Exacto. proveedores también son muy grandes, con lo cual, de alguna manera metafórica o análogamente, parece que somos como el jamón del medio entre, viste, dos panes que nos están apretando. Sí, Lo que tiene de bueno y a favor, que también lo dijiste vos, es que la gran mayoría de la cadena de proveedores somos todos pymes, con lo cual, reiterando lo que te dije antes, me parece que las cámaras, Adineu, el Centro Pyme de Adeneu, Adimra, lo que ujú, hace es genera un ambiente de diálogo de pymes con pymes, con lo cual, digamos, todos tenemos el claro. mismo tamaño, todas tenemos las mismas preocupaciones, los mismos desafíos, y vale mucho la experiencia de una empresa similar a la de uno en la aplicación de soluciones, con lo cual lo que se tiene que generar es un ambiente de compartir información, como te dije antes, acelerar la curva de aprendizaje, replicar quizás los casos de éxito que tuvo una empresa colega, y no estar, viste, todo el tiempo queriendo como inventar la rueda, sino es compartir los Claro. problemas que tenemos, las preocupaciones, saber cómo lo realizó otro y avanzar rápidamente. Por eso es muy importante tener un Ujú, ambiente donde uno comparte experiencias, donde uno se siente en confianza, donde uno está con uno igual en cuanto claro. a cantidad de empleados, si los querés, niveles de facturación, preocupaciones, porque cuando uno empieza a hablar con los demás, digamos, salvando las distancias geográficas que uno puede tener, las preocupaciones son exactamente las mismas. Sí, 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 totalmente. Y bueno, esto de a trabajar la confianza y la asociatividad y bajar los costos a través de la innovación de procesos y la innovación tecnológica y la digitalización. De hecho, hubo un caso que mencionaba que gracias a que ya habían empezado con la digitalización, sobrevivieron a la pandemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, imagino que desde ADIMRA también tienen programas para
ayudarlos en esta digitalización. Sí, entre otras cosas. Se había dado en la previa del evento, se acercó una chica que era de Rincón, que nos contaba que justamente era socia de la Cámara, una chica que había ganado un concurso vinculado a soldadura. Y charlando en la previa, se dio la lógica de decir, Adimbra tiene 5 simuladores para hacer soldadura virtual, con lo cual vos no tenés consumo de materiales, no tenés consumo de consumibles, valga la redundancia, electrodos, entre otros, y podés capacitar en muy poco tiempo varios soldadores y sacarlos calificados, utilizando, digamos, ya los cursos Ujú. técnicos que vos tenés, o teóricos, con la asistencia de los simuladores de realidad aumentada y de realidad virtual, donde vos podés capacitar a una gran cantidad de chicos, y a modo de ejemplo, yo, además, digamos, de pertenecer a la gremial empresaria, tengo una empresa y tenemos el caso de éxito puntual que en 3 meses, con chicos de una escuela técnica recién recibidos, vinieron a hacer una pasantía, una práctica profesionalizante en la empresa y obtuvimos 15 soldadores calificados en 3 meses. Pero esto se ¡Wow! da ¡Qué gracias a Adimra bueno! y a las inversiones que realiza Adimra, entendiendo cuál es la necesidad que tienen los socios. Y estos Bueno, simuladores de buenísimo soldadura eso. van rotando por todo el Sí. país. Pero insisto, digamos, ¿esto cómo salió? En la charla previa, donde acercaron una inquietud, un desafío, una problemática, una necesidad, y donde inmediatamente le trasladamos una herramienta posible que ya fue aplicada con un caso de éxito demostrado y donde en muy poco tiempo, puntualmente, digamos, soldadura, que siempre es una necesidad que sale, porque es uno de los procesos básicos junto a corte, cilindrado, tenés soldadura, inicialmente como proceso de transformación, con lo cual hay que juntarse. O sea, la forma es Claro. juntarse. Y somos muchos, chiquititos, y esa es nuestra gran fuerza. Lo que siempre hablamos en Adinra es que Adinra, quizás a diferencia de otras cámaras, la particularidad que tiene es que somos muchos, chiquititos, y la fortaleza juntamente es Claro. esa, es ser muchos. Bien. Quizás hay otras cámaras, no sé, Jorge, alimenticia, por ejemplo, que hay pocas empresas muy grandes. Bueno, nosotros todo lo contrario. Por eso la unión hacia la fuerza. totalmente. Jorge, muchísimas gracias. Ya el tiempo es tirano en radio. Vamos a seguir charlando porque es súper Con gusto. interesante todo lo que hay un montón de temas y contenidos en Adimra, así que vamos a seguir tocándolos acá en Conexión Parques. Muchísimas Que gracias. sea el primero de muchos encuentros. Gracias a ustedes por el Exactamente. espacio y la invitación del día de ayer, que fue muy productiva. Así que sea la excusa para empezar a trabajar cuanto antes. Muchísimas gracias. A vos, Lía, saludos, buenas noches. Hablábamos con Jorge Cian, presidente de la Comisión de Energía de Adimra.